Buenas tardes compañeros y maestra. El día de hoy voy a hablar sobre varios temas muy importantes que debemos tener presentes en el día a día y uno de ellos ahorita son los ácidos nucleicos. Para entender y comprender el ADN, primero tenemos que saber qué es un nucleótido y un ácido nucleico. Un nucleótido está compuesto por el grupo fosfato, un grupo de azúcar y una base nitrogenada. Ahorita nosotros vamos a enfocar en el ADN y en el ARN. Faltó mencionar que el nucleótido tiene muchas funciones muy importantes, ya que es la más fundamental para la vida de las células. Entre ellas se encuentran una función muy importante. Transmite carácter hereditario, por lo que sabemos, ya conocemos los cromosomas, etcétera, etcétera. Transporta energía y transportan átomos. Los nucleótidos, o sea, si se pueden a pensar, forman una secuencia muy chiquita, como unas piezas de un collar de metal, que esos metalitos chiquitos van formando esa secuencia. También aclaramos que cada nucleótido puede contener un monofosfato AMP, un difosfato ADP o trifosfato ATP, cuya razón, esos son muy importantes ya que dan la transferencia de energía para las células. En esta imagen podemos notar las diferencias, cómo están compuestas la adenosin trifosfato, o sea, ATP, y el adenosin difosfato. Aquí podemos ver cómo hay tres fosfatos en trifosfato y en difosfato hay dos fosfatos. Entonces, ¿cómo surge el transporte de ácidos o moléculas? En algunas reacciones metabólicas, en un grupo de átomos se separa de un compuesto y es transportado a otro compuesto. Dicho grupo de átomos se une temporalmente a una coenzima. Esta es una molécula transportadora de sustancias y tienen muchas vitaminas, aportan todo esto, esta función. ¿Y cuáles pueden ser? Estos son unos ejemplos claros que tenemos, que está aquí la vitamina B1 o tiamina, también la vitamina 2, B2 o ribolflavina, o la vitamina B3 o niacina, la vitamina 5 o ácido pantoténico, la vitamina B6 o pirodoxina o la vitamina B12 o cobalamina. Todas estas son algunas vitaminas como por ejemplo un ejemplo de transportadoras gracias a esta función, la coenzima. Como podemos ver en esta imagen, el nucleótido está conformado por el grupo fosfato, un núcleo, una base y una pentosa. Vemos que la pentosa es algo importante. O sea, la pentosa es un tipo de azúcar que está conformada por 5 átomos de carbono. Y es diferente la pentosa en los nucleótidos del ADN. Y estos son conocidos como desoxirribonucleótidos. Y en los nucleótidos del ARN se le conocen como ribonucleótidos. Entonces, en el ADN, la pentosa es la desoxirribonucleosa y en el ARN la ribosa. Y lo que estamos hablando en este video y estar constantemente hablando de ello, ya que es muy importante identificar cuál es cuál. En esta otra imagen vamos a observar la numeración y la nomenclatura. Aquí tenemos los básidos y los nucleósidos. Los nucleósidos es la unión de una base y una pentosa a través de un enlace tipo beta
N-glucosídico. Como anteriormente ya hablamos que la base y la pentosa. Y esta se dan a través de un enlace beta tipo glucosídico. Y podemos identificar en el lado izquierdo la adenosina, que es el nucleosídico. Y del lado derecho podemos ver desoxirribosa, que es la pentosa, ribosa, y se van a unir por un enlace beta N-glucosídico, por lo que se puede observar por la parte inferior es beta porque el enlace es de arriba. Si fuera el enlace hacia abajo sería un enlace alfa. Entonces nos menciona la parte de abajo que las purinas es el enlace entre carbono anomérico 1N9 de la base con la desoxiodenosina. En el ADN son los desoxirribonucleicos y en el ARN ribonucleótidos. Y suena un poquito confuso, pero en realidad solo hay una diferencia entre ellos, que es el oxígeno. Solamente es la diferencia entre ellos dos. En el caso del azúcar, en el ADN es una desoxirribosa y en el ARN es una ribosa. También podemos identificar que la única diferencia que tiene entre ellos dos es que un grupo tiene un grupo hidroxilo, la ribosa, en el carbono número 2 y el otro tiene un átomo de hidrógeno en ese carbono. Bueno, volvamos a la molécula de nucleótido y tenemos que contiene una base nitrogenada. Esta base se encuentran 5 bases nitrogenadas que se componen de ADN y de ARN. En estas bases nitrogenadas se encuentran las pirimidinas y las purinas. Dentro de ellas se encuentra la guanina, en el caso de las purinas, y la adenina. Y en las pirimidinas se encuentra la citosina, uracilo y timina. El ADN solo está compuesto por 4 de ellas 5. En el caso aquí sería la adenina, la guanina, la citosina y la timina. Y en el caso del ARN solo es la adenina, guanina, citosina y uracilo. También se sabe que en las bases nitrogenadas de dos cadenas del ADN son complementarias, es decir, son capaces de que entre ellas se unan, pero no de cualquier forma, sino muy concretamente. Las adenas con las timinas y las citosinas con las guaninas. Así de igual forma al revés, las guaninas con las citosinas y las timinas con las adeninas. Y es por eso que las dos cadenas del ADN se mantienen unidas, porque las bases nitrogenadas se unen de una forma entre ellas. Por eso se dice que el ADN está formado por dos cadenas complementarias. De forma que si una cadena tiene una secuencia de AAA, TTT, CGC, la otra sería un TTT, AAA, GCG, como si fuera un ritmo con música. También tenemos que hablar sobre las proteínas, ya que son muy importantes, ya que forman estructuras dentro de la célula, facilita las reacciones químicas dentro de nuestro cuerpo, llamadas enzimas, e intervienen en las reacciones químicas, regulan los procesos enteros como la división de la célula. Y es por eso que decimos que el ADN contiene la información genética para el funcionamiento y desarrollo de la célula. Por eso todo es todo cuadra, ¿no? Aquí.
Dentro de la secuencia entera del ADN hay factores concretos de esta secuencia que sirven para producir un tipo de proteína. Cada una de estos fragmentos se denomina gen. Un gen es una secuencia gigante, pero muy grande, de nucleótidos de ADN que sirve para sintetizar solamente una proteína. Para entender que también de cómo pasamos una secuencia de nucleótidos a una proteína, debemos entender qué son las proteínas. Las proteínas son unas moléculas súper simples y igual son complejas y sofisticadas que no conocemos a gran magnitud. Estas están formadas por una secuencia de aminoácidos que se forman del mismo modo que el nucleótido que forma el ADN. Y existen muchísima cantidad de proteínas. Pero ahora tú te estarás pensando, ¿cómo llegar de un alfabeto de 4 palabras a 20 palabras? Entonces, ahora lo sabremos. Y el modo de pasar de un lenguaje a otro, y es muy simple, es traduciendo. Para pasar de todo ello, de un ADN tenemos que agarrar solo una secuencia de nucleótidos que del ARN. A esto se le llama una transcripción. De ello, solo también tenemos que agarrar los aminoácidos. A esto se le llama traducción. Y así se pasa de la ADN a secundaria del ADN. Vemos en la parte media de la imagen de los enlaces que hemos hecho mención anteriormente. Los enlaces fosfodiestre por neuróticos que se están dando entre todos los diversos carbonos respectivamente. Encontramos parte media de la doble hélice, los enlaces de hidrógeno, por ejemplo la timina con la adenina, forman un doble enlace. Como anteriormente lo hablamos y lo describimos de una manera que el ADN es muy complementaria. Y también vemos que hay más enlaces, ¿no? Aquí vemos en la parte inferior cambia la citosina con la guanina, pero siguen formando un triple enlace. Y también hay un cambio, esta replicación de frente, la adenina de la timina, que se sigue formando un doble enlace. Y las estructuras de características de la función del ADN, como anteriormente lo hablamos y lo hablábamos de la transcripción al ARN y una traducción a las proteínas, que hemos hablado de todo lo que pasa consecutivamente en el proceso del ADN. Podemos ver en la imagen que como el carbono 5 y 3 hacen unión con el fosfato para hacer toda esta unión del ADN. También se puede observar el azúcar, el pentano y las mismas bases se pueden observar. Y es para más que nada observar e identificar estas largas cadenas de ADN que está constituida en esta imagen. También podemos observar en estas imágenes los tipos de ADN que existen. Hay muchísima cantidad, pero aquí hay unos ejemplos. En ADNA podemos ver que es más corta, se ve más grande, más gordita, se dan cuenta. Es más ancha y más superficial. Es estrecha y profunda. Y los surcos son más parecidos a una anclura. En el ANB podemos ver que es como un intermedio de entre muy ancho y muy corto. O sea, está como en un lugar bien, por así decirlo. No está mal. El ADN Z podemos ver que es más delgada, más larga
y el surco mayor no se encuentra, o sea, es muy poco profundo. Y el surco menor es estrecho. Y vemos que en comparación de la A, esta sí está muy, o sea, se ve muy chiquita y muy chiquita, pero está más larga que la otra. También queremos también saber sus características del ADN. Podemos ver que son soluciones muy viscosas por su longitud y por su estructura. Se puede desnaturalizar a 95 grados. Se puede renaturalizar e hibridar a 65 grados. Y es muy importante saber esto, ya que de ello, por ejemplo, en caso de el laboratorio, tenemos que saber qué hacer con ellos para que no pase ni un daño o un problema o algo en ese momento. También tenemos en esta imagen ver una replicación del ADN. También tenemos una transcripción, o sea, del ARN mensajero. Igual vemos que hay una traducción de la síntesis proteica de la proteína y se da mediante la ribosoma. Por lo visto en esta imagen lo podemos identificar. Y como anteriormente lo hablamos, las funciones del ADN es almacenar toda la información hereditaria que tenemos. Es el responsable de lo que puede ocurrir en una célula y gracias a ello la reproducción existe muchas replicaciones de ello porque el ADN se reproduce por sí sola, se va reproduciendo, reproduciendo y reproduciendo. La estructura secundaria del ADN consiste de dos cadenas o hebra unida enfrente de otra. Estas hebras se mantienen unidas gracias al enlace hidrógeno que se produce entre la base hidrogenada y podemos observar que no todas las parejas encajan en realidad. Lo que, o sea, no encaja porque no hay buen espacio, o sea, hay mucho o muy poco. Y para que exista esa conexión directa y que encaje bien, debe quedar un espacio muy adecuado que resulta en el caso de las parejas de adenina y timina y de guanina y citosina. Especialmente es muy importante mencionar que las hebras que se encuentran enfrentadas van en direcciones diferentes. Se puede observar en esta imagen y esta vez que ya las tenemos unidas y, y por lo que vemos en todas las imágenes de ADN se enrollan y esa da la característica del ADN que es una apariencia muy única que conocemos. Eh, También quisiera hablar de una característica muy especial del ADN. Como anteriormente lo mencioné, la replicación del ADN. Esta se da por el paso de nitrogenada, que se da por calentamiento o por acción enzimática. Y los desoxirribonucleicos libres se unen para formar una hebra paralela, o sea, que quede bien, o sea, como que no haga problemas y que se establezcan todas las enlaces, por así decirlo. Eh, la idea principal de esto es que una hebra sirve como molde o plantilla para la síntesis de la complementaria. Eh, También que por una parte que es muy importante mencionar es el descubrimiento de esto. Es muy importante mencionarlo ya que pues sin esa persona no conoceríamos esta por así, el ADN, ¿no? Rosalind Franklin fue la que descubrió la estructura del ADN, ya que ella fue la que tomó la foto claras que en una diapositiva anterior o foto que se mostró se ve súper bien, o sea, de ahí se utilizó todo lo que ahorita conocemos. Lo único malo es que
compañero la utilizó para utilizarlo sin su consentimiento. Y un dato curioso es que, pues tristemente, eh, Rosalind Franklin se murió antes de que le dieran su premio Nobel. Así que, pues no lo recibió, no se fue con su premio. Pero el logro y lo que ahorita conocemos es por ella. Lo agradecemos. La estructura primaria del ARN es muy similar al ADN y como anteriormente lo hablamos, es, digamos, como es una parte del ADN. Lo único que podemos diferenciar es que tiene ribosa y tiene uracilo en vez de timina, como anteriormente lo platicamos. Y, y el hecho de que la ribosa tenga un grupo hidroxilo en el segundo carbono implica que sea más reactiva y más estable que la de sucirribosa. O sea, como solo es un enlace, puede no ayudar en realidad. Y la estructura secundaria del ARN, las bases complementarias se unen con parejas de la misma hebra. O sea, es posible ya que la cadena se une y permite una dirección contraria y paralela en la que se forman los enlaces entre enlaces complementarios. Y este tipo de estructura se le llama orquídea, se le conoce y se le ve por la forma, por el lazo y por el tallo. Y para no dejar a un lado el ARN también es muy importante, ya que procesa la información genética, es una defensa celular, compone estructuralmente, es una catálisis de reacciones muy importantes y regula las respuestas celulares. Y es como se puede observar y ver en lo que es que es una navaja de doble uso, ya que sin ella pues no podríamos constituir a llegar al ADN. Y también faltó mencionar que también cuentan con estructura tercera y cuaternaria, que no son muy importantes de mencionar, pero se comentan más que nada. Eh, Vamos a hablar de la cromatina. Es una sustancia que se encuentra en el núcleo de la célula eucariota, que forma el material cromosomático de la interfase. Está compuesto de AED, EDNA y por proteínas. Y sus clases son la eurocromatina y la heterocromatina. La estructura tercera de empaquetamiento que sufre la estructura del ADN, que sufre la estructura cuaternera, se empaqueta aún más hasta formar los cromosomas. Y lo que se ve en las imágenes es que podemos ver cómo se están formando cromosomas, muchísimos cromosomas que forman muchas largas líneas y, y todo esto se empaqueta en un collar como tipo perlas, ¿no? O como anteriormente lo dije, en un collar de metal, que es como de varias piezas. Los nucleosomas, como el misma palabra lo indica, son cuerpos que están enrollados por ENA y forman varios enlaces, varios cuerpos que se constituyen hasta muchísimas moléculas que, bueno, en ese momento son 8 moléculas. Igual, hablando de las histonas, primero tenemos que saber qué es la histona, ¿no? Es una proteína que proporciona aporte estructural a un cromosoma para que todas esas moléculas que son muy largas del ADN envuelvan y ayuden a que no la estructura se no se desenvuelva, o sea que sea compacto solamente. Como lo muestra esta imagen, quiero decir cómo las histonas ayudan a la transcripción
de todo el ADN, o sea, le ayuda a envolverse y ir en un buen como recorrido para que no se pierda. Y lo que también podemos ver es que, bueno, y decir más bien, que los selenoides es un corte transversal, o sea, un corte del ADN y está compuesto por 3 nanómetros, o sea, es muy, muy chiquito, más bien 30, disculpa, 30, muy chico. También están los supersolenoides, que es así, son un poquito más grandes, se encuentran en unos 700 nanómetros, que son proteínas no histónicas que interaccionan con secuencias del ADN, conocidos como Stanford o andamio. Tiene una forma de un andamio, si se notan en la imagen. En esta imagen vemos toda la complejidad, ¿no? De cómo se ven, ¿no? Vemos que el doble hélice son 2 nanómetros, o sea, muy, muy chiquito. El nucleosoma son 10 nanómetros. El solenoide son 30 nanómetros. Ya poco a poco ya va creciendo. El andamio o el scaffold son 30 nanómetros. La cromatina interfásica son varios andamios enredados entre ellos, o sea, bueno, en sí la misma imagen. Y el cromosoma metafásico es de 700 nanómetros, o sea, muy, muy grande. También vamos a hablar del ADN a cromosoma. Para que surja es que se forman genes. Al ver muchísimos genes, forma los cromosomas. En sí, cada persona heredemos dos grupos de cromosomas. Uno es de cada progenitor, o sea, de madre y padre. Es el motivo de que todas las personas tenemos ese tipo de gen. Y los seres humanos tenemos 23 pares de cromosomas. Eh, Ese mismo contiene una cromatina con las patitas en la parte de arriba y en la parte media el centrómero. Y en ese mismo centrómero se encuentra la cadena del ADN, ¿no? O sea, más bien adentro se encuentran las cadenas del ADN muy, muy largas de ADN. Eh, Igual, eh, dentro de ello existen niveles de condensación de la cromatina. Los nucleosomas, los ADN 2 nosotros más 2 histonas, ellos forman solenoides. Y esos solenoides forman supersolenoides, como lo mostramos en las imágenes anteriores. Y esos se forman cromosomas. Podemos ver que también los cromosomas se identifican por su morfología, son muy distintos, no todos se encuentran iguales en todos los seres humanos. Podemos ver que hay un se llama metacéntrico, o sea, como su punto medio es en medio, o sea, se unen todos en el punto medio. Es un metacéntrico, es un poquito más arriba del punto medio. El acrométrico es más arriba del submétrico, o sea, queda una parte muy chiquita de las patas. Y el tenocéntrico, o sea, ya está hasta arriba, ya no existe ciertas patas y es muy distinto, se ve muy diferente al metocéntrico. Un ejemplo que se puede dar es como si fueran unos lápices, ¿no? Bueno, yo lo veo así. Cuando lo traes nuevo, pues se ve bien, ¿no? O sea, la punta arriba está largo. Cuando cada vez que lo vas, ¿cómo se llama? Sacando punta, se hace más chiquito. Más chiquito. Digamos que es algo parecido. O sea, no se hace chiquito por ciertas circunstancias, sino que la forma va cambiando dependiendo de la persona, ¿no? Muchos, por ejemplo, la puntita ya está muy chiquita, ya no se ve, otros apenas, otros poquitito y otros se ve completa. Eh, los cromosomas se pueden ordenar por tamaño o por posición del centrómero. Además, los cromosomas se clasifican por grupos. O sea, en la imagen podemos ver que se identifica por A, B, C, D, E, F, G.
donde se produce en el grupo, bueno, en el grupo D y G se producen normalmente las translocaciones debido a la posición del centrómero. Y por lo visto, pues estas son como, bueno, la genética nuestra, ¿no? Varía, siempre es distinta en todos los seres humanos, es muy diferente, nunca es igual. Y también hablamos del bando cromosomático. Consiste en los cromosomas a someter a los cromosomas a las desnaturalizaciones, a digestión enzimática o a ambos, seguido de una tinción con colorante específico para ADN. Eh, Esto hace que los cromosomas se tiñan con una serie de bandas claras y oscuras. Eh, Hay muchos tipos de bandeo, como la imagen lo muestra, todos son muy diferentes, o sea, ninguno es igual. Y todo esto se representa diferente ya que determina la capacidad de la expresión de ellas mismas. Vemos que la banda Q y G son negativas o de tinción pálida de las bandas R positiva. La banda QG positivas, bandas R negativas, que son las negras. Y las bandas variables son las grises. Son muy normales. Y en la siguiente imagen podemos ver cómo los cromosomas se están distintamente juntos en diferentes como secuencias. Aquí identificamos cómo todos son distintas. Nadie lleva una secuencia igual. Todos se diferencian aunque sea algo muy mínimo. Y en la última, digamos, cromosoma es donde se identifica el cromosoma sexual. O sea, si va a ser niña o niño. Eh, Todo esto se le conoce como el cariograma. Todos estos pares son constituidos por los progenitores, o sea que de los padres y las madres nosotros dependemos mucho, ya que de ellos nosotros pues nacemos, ¿no? La región codificante es aquel que se puede todavía transcribir a RNA. Eh, Hay que recordar que este empieza desde 5' a 3'. Así que hay que entender que nuestro gen empieza desde la región 5 UTR. Y los UTR son los que no, o sea, no contienen ninguna información específica. Son solo flancos del gen que sirven para poder ayudar o proteger al gen. Y dar entendimiento de dónde debe empezar y dónde debe terminar. Y tenemos que entender que hay una región codificante y no codificante. La región codificante en la 5 UTR y la no codificante empieza en la 3 UTR. Cuando hablamos de la codificante, empezamos con la región UTR5. Quiere decir un 3 layer, ¿no? El UTR solo sirve para trasladarse, o sea, no tiene otra importancia, ya que igual está en el proceso del NA al RNA. Y en la parte media encontramos los exones y los intrones. Estas son las regiones codificantes y no codificantes. Ya teniendo entendido todo lo que ahorita hablamos sobre el ADN y el ARN, incluyendo proteínas, etcétera, etcétera, ahora toca hablar del genoma humano. El genoma es todo el material genético. Esta es súper importante ya que es la construcción y el mantenimiento del organismo. Y de igual forma, pues es importante para nuestras siguientes generaciones, ya que nosotros vamos a establecer ese genoma y pasarlo de 3 generaciones. El genoma está compuesto por 24 secuencias cromosómicas distintas, 22 autosomas, y, o sea, los que vienen del padre y madre, y 2 cromosomas sexuales, o sea, de aquellos dependemos, como anteriormente lo dijimos, pues de quién va a llegar, o sea, un niño o una niña.
También tenemos que saber que del griego viene el geo, que es que genera, y el ma es la acción, o sea, la acción que genera una cierta vida. También complementando, se tiene que hablar de los genes, ya que pues ellos es muy importante, ¿no? Son unidades de información genética que pues mayormente están compuestos de proteína y esta contiene toda nuestra información genética y actualmente, o sea, se estimula que tenemos 25.000, no, de 20.000 a 25.000 genes en totales en nuestro cuerpo humano. Como dato interesante, quisiera hablar del proyecto Genoma Humano. Este proyecto pues tuvo pues mucho tiempo de desarrollo. Se empezó a iniciar desde 1981. Pues Japón lo inició, o sea, lo implementó para poder mejorar la tecnología de la secuenciación. Eh, Se plantó la idea en 1982 en Estados Unidos y se organizó un taller para llevar a cabo todo esto en 1986. Eh, pues ya, en todo ese transcurso de tiempo, ya solo estaba pensando qué iban a hacer, ¿no? O sea, estaba analizando cómo iba a ser el proyecto hasta que en 1990 se inició verdaderamente ya el proyecto, ¿no? Tardaron aproximadamente unos 10 años o más en que se anunciara que ya estaba casi completo, estaba en el 99 de la secuenciación. Y un año después, sorprendentemente, en el 2001 se publicó un borrador del genoma humano, o sea, ya se podría ver, usarlo por internet, como que ya estaba casi hecho, solo faltaba poner como ciertas cosas, ¿no? Y en 2003 se publica toda la secuenciación compleja del genoma humano. Esto es muy, muy importante, creo que es como, siento que lo más importante que hemos encontrado y visto en todo el mundo, ¿no? Pues, con esto podemos identificar los genes del genoma humano desde un punto de física y funcional que codifica cada gen. Y el PGH pues declaró esto como un patrimonio de la humanidad de la UNESCO, ¿no? Es un evento muy, muy grande que se hizo. Y ya, el objetivo de todo esto fue localizar todos los genes que constituyen el genoma humano, ¿no? O sea, sabía muy poco de ello, no había mucha información. Lo que queríamos encontrar era todo en general. Y sus funciones, o sea, obtener el acceso a todas las proteínas que produce, y etcétera, etcétera. Pues encontramos todo el mapa genómico y la secuencia de los nucleótidos a mayor exactitud. En ese proyecto se encontró eh, una gran secuencia y completa de nucleótidos. Se encontraron 3 billones de nucleótidos. Se encontró un mapa cerca de 30.000 genes y se encontró otros genes que eran causantes de ciertas enfermedades. También lo sorprendente es que notamos que entre los, o sea, varios seres humanos y entre animales no hay mucha, pues, diferencia de secuencias. O sea, realmente casi todos tenemos la misma secuencia. O sea, entre yo y otra persona hay un 9.9 de igualdad y el 1%, que son los 3 billones de nucleótidos, es la diferencia, ¿no? Entre animales varía, ¿no? Porque puede ser 9.8, 9.2, 99.2 más bien. Pero es muy poca la verdad. En la siguiente imagen, pues como se vio en la investigación del proyecto del genoma humano, muestra cómo son los tipos de secuencia en el ADN del humano. O sea, aquí nos muestran cuánto porcentaje hay de ciertas cosas. Por ejemplo, los genes de proteínas un 2%, los centriones un 26%, los lines un 20%, cines los 13%, los transpones o sea, ya tenemos un mapa completo de lo que está constituido nuestra secuencia de ADN. Y gracias a esto todo fue por Frederick Sanger, que hizo la primera secuencia de una proteína. Él ganó el premio Nobel en 1958 y de igual forma en 1980 también creó la primera secuencia de una DNA. El último tema que quiero abordar es una plática que tuvimos, fue cuando
vimos más bien cómo todo influye, ¿no? Nuestro cuerpo, cómo lo cuidamos, cómo lo tratamos, influye a diferentes generaciones. O sea, si ahorita actualmente no lo cuido y no lo mantengo sano y hago lo que quiera con mi vida, en otras generaciones puede provocar esas manchas generacionales. O sea, no apoya, no ayuda. Entonces, por eso se ha hablado se escucha mucho de varios médicos que dicen que si vas a tener un bebé o pues vas a tener un bebé, debes cuidarte, ¿no? E igual la madre, ¿no? Se debe cuidar porque cómo no quisiéramos la mejor versión nuestra, ¿no? Que sería la mejor versión nuestra y que no hubiera ningún problema de enfermedades o etcétera, etcétera. Y muchas gracias por este video. Agradezco por todo y gracias por escucharme. Me despido y gracias.